Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Ramadán Karim, el programa en el que resolvemos con la ayuda de Dios las dudas al respecto del ayuno sobre Ramadán y sus reglas jurisprudenciales. Nos acompaña como siempre el Sheikh Isa García. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Nos quedamos a medio camino en el programa anterior y quisiera retomarlo con el siguiente tema. ¿A qué hora del día exactamente debe comenzar el ayuno? ¿Te referís a qué hora comenzamos a ayunar? Sí. Es decir, exactamente en qué horario. Sí. Bueno, claro. Digamos que ese tema lo tenemos que analizar desde dos ópticas, porque existe una legislación al respecto de cómo se calcula el momento exacto en el que el musulmán tiene que empezar a ayunar y cuál es la realidad con la mayoría de las personas. Es decir, la jurisprudencia marca de que el momento en el que comienza el Salat del Fajr, es decir, cuando comienza la primera luminosidad en el horizonte, es el momento exacto en el que el musulmán debe abstenerse, hacer el imsak, es decir, abstenerse de comer, beber y mantener relaciones sexuales. Eso es lo que manda los textos de la Sharia. La pregunta en este sentido está clara, ¿no? El problema es la manera de determinar, de qué forma se puede determinar eso, porque recuerdo mismamente un hadith, si no recuerdo mal, que dice que, bueno, que es en el momento en que se pueda distinguir un hilo blanco de un hilo negro, ¿no? Es decir, realmente es difícil, ¿no? O sea, saber cuál es el momento exacto. Bueno, en ese caso te estás refiriendo al versículo del Sagrado Corán. El concepto de ese versículo no es exactamente que uno pueda distinguir un hilo blanco de un hilo negro, sino que es una forma metafórica de decir que se puede distinguir el día de la noche, ¿verdad? Entonces, por eso, si uno tuviera que en la oscuridad de una habitación tener dos hilos, un hilo blanco y un hilo negro, y no comenzar a ayunar hasta que pudiera distinguir de un color del otro, pues algunos con las cortinas cerradas comenzarían el ayuno como al mediodía. Entonces, no, el concepto coránico es de que en el momento en que se puede distinguir el día de la noche, es decir, el comienzo del día por ese hilo de luminosidad que aparece en el horizonte con el comienzo de Salat al-Fajr, ese es el momento en el que el musulmán debe comenzar el ayuno. Ahora bien, estos son los textos que marca la Sharia, por los cuales se calcula cuándo empieza Salat al-Fajr y por lo tanto el ayuno. Pero la mayoría de la gente no hace o no se relaciona directamente con esta práctica, y sobre todo los que vivimos en ciudades, entre edificios, no tenemos la capacidad, sino que nos referimos por los cálculos, las hojas, los impresos, o en esta época mucha gente recurre a Internet, los lugares donde se publican las páginas de Internet, donde se publican los horarios para cada ciudad, cuando es que comienza este horario. Porque en la jurisprudencia lo que encontramos en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es que el profeta decía que cuando comienza el Fajr es el momento en el que se debe comenzar el ayuno. Todos los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam apuntan a eso. Pero nosotros no hacemos una visualización directa del Fajr. De hecho, esa visualización en las ciudades es como muy difícil. Distintas geografías también es difícil. Entonces, la mayoría de la gente hoy se rige por esos horarios. Sobre un tema que sí hay que llamar la atención, y es que en algunos de esos horarios uno puede ver no solamente que hay el horario del Fajr, de Salat al-Fajr, cuando comienza Salat al-Fajr, sino que ponen un horario anterior. Ese horario anterior, que suele tener 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, dependiendo, le llaman imsak o imsakiyya, que significa abstenerse. Y el concepto es tener cierta precaución y comenzar el ayuno antes por las dudas de no comer cuando ya haya comenzado. ¿A qué lo podríamos asimilar esto? Pues a lo que mencionaste antes, a lo de ayunar 2 días antes, ¿no? Exacto, esto tiene que ver con el concepto de comenzar a ayunar antes por las dudas de... Siyam shak. Siyam shak, exacto, el ayuno del día de la duda. Entonces, la Sharia ha puesto
directivas claras. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz dice que le ordenaba a uno de los sahabas, Bilal, que hiciera un adán en la ciudad de Medina antes de que comenzara el Salat del Fajr. El objetivo de ese adán era despertar a los musulmanes. Entonces los musulmanes identificaban la voz de Bilal. Sabían que ese adán no significaba que la oración había comenzado, sino que significaba que era un aviso para que los musulmanes se despertaran y comenzaran a comer el suhur. El suhur es aquella pequeña comida o refrigerio que uno come antes de comenzar el ayuno para ayudarse. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo recomendó mucho y dijo: "Tasahharu fa inna fi suhuri baraka". Coman ese refrigerio por la mañana antes del fajr, porque en ese suhur hay baraka. Ayuda evidentemente a que el musulmán pueda soportar todo un día de hambre y de sed. De hecho, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que cuanto más tarde se haga este sahur es mejor. Cuanto más cerca del Adán es mejor, porque es más como que ayuda de alguna forma, ¿no? Sí, y en este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam se hace evidente, porque el profeta dice que Bilal va a ser el primer Adán. Y que entonces le dice a los musulmanes: coman y beban hasta que escuchen el Adán de Ibn Maktum. Es decir, que estaba establecido una metodología en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam de que Bilal hacía un Adán para despertar a la gente. La gente escuchaba la voz de Bilal y se levantaba y comía y tomaba. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: hatta, es decir, hasta que escuchen el Adán de Ibn Maktum, que era otra voz completamente distinta a la de Bilal. Entonces los musulmanes identificaban la voz de Ibn Maktum y sabían que cuando escuchaban esa voz era que debían dejar de comer y de beber. Es decir, que esto nos indica también de que el profeta sallallahu alaihi wasallam aconsejaba comer hasta el horario mismo del Adán y permitía comer hasta el horario mismo del Adán. Y por eso esa precaución excesiva por encima de lo que marcan los textos de la Sharia no es recomendada. Lo que el musulmán sí debe tener precauciones es saber exactamente en qué minuto comienza el ayuno y en ese minuto detenerse. Pero si uno quiere hacer más de lo que indica la Sharia, ser más prevenido de la Sharia, cae en esas prohibiciones como ayunar 1 o 2 días antes de Ramadán, simplemente por las dudas. Estaríamos hablando del hukm makruh, estaríamos hablando de que sería makruh el empezar a ayunar 10 o 15 minutos antes por la duda, ¿no? Sería no recomendable, indeseable. Es indeseable de todas maneras, pero si alguien llega a considerar de que eso es parte de la religión y alguien enseña que eso es parte de la religión y prohíbe a las personas comer a partir de ese horario, que ese horario no tiene ningún asidero en la Sharia, porque el profeta dijo que no podía comer hasta el Adán, y ya vamos a ver qué más también incluso, significa que se está agregando algo a la religión que originalmente no es de la religión. No solamente eso, sino que contradice un texto que dice que hasta el Adán puede comer. Entonces, en vez de prevenir, complica la religión a la gente. En vez de ser algo que puede ir con la legislación, va en contra de la legislación y por lo tanto algunos sabios la describen como una innovación. Si se toma como parte de la religión, se imparte como parte de la religión y algunas personas lo toman como obligación en la religión, se convierte en una innovación, una vida. Y todos sabemos que la vida evidentemente es rechazada en la religión. Sobre este tema de apurar al máximo, digamos, la hora de romper el ayuno, o sea, la hora de comenzar a ayunar, existe mucha gente que quizá a veces por ignorancia o por exceso de celo, ¿no? Pues cuando el Adán le suena y tiene algo en la boca, cuando oye el Adán y tiene algo en la boca, pues lo escupe, ¿no? De forma muy vehemente, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que debe hacer aquella persona que oye el Adán o lee que ya ha entrado en un reloj la hora de romper el ayuno y tiene comida en su mano o en su boca, en estos dos Sí, sí. circunstancias? Bueno, primero hay que aclarar a Ali que el hecho de tener celo en la religión es algo bueno. Es decir,
tratar de afirmarse tanto como uno pueda en las reglas de la religión es algo bueno. El problema es cuando se excede, es decir, cuando uno trata de hacer cosas más de las que la religión pide. Ahí es cuando uno, en vez de ser un buen practicante de la religión, se convierte o cae en algo que es un fanatismo o un extremismo, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió, dijo, ya como el gulú, dice, tengan cuidado del fanatismo, del extremismo, porque fue algo que llevó a la perdición a pueblos anteriores. ¿Qué es el extremismo? Es hacer cosas de la religión que no son de la religión. Es decir, llevar las cosas a un extremo, cuando en realidad el Islam es algo moderado, algo sencillo de aplicar. Pero en esa circunstancia, es decir, la persona está comiendo, tiene algo en su mano que se está por llevar a la boca o lo está masticando, y ya sea que por su cercanía a la mezquita escucha el adán, o tiene uno de esos programas en su computador o en su reloj o en su celular, el cual cuando llega el horario del adán se escucha el adán, o sabe cuál es el minuto exacto y lo ve en el reloj. ¿Qué es lo que debe hacer? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, quien oye el adán y aún tiene el recipiente de alimento o de bebida en su mano, no debe dejarlo hasta satisfacer su necesidad. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam claramente decía que si uno estaba tomando algo, comiendo algo, no debía dejar eso que estaba comiendo o tomando si escuchaba el adán. Es decir, podía terminar de tomar lo que tenía en la mano o de comer lo que tenía en la mano o en su boca. Es decir, que no hay ninguna necesidad en ese aspecto de escupirlo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si escucha el adán y está comiendo o tomando algo, que termine de hacerlo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese aspecto nos da mucha tranquilidad de que el día de ayuno no queda invalidado si uno en el momento de comenzar el adán está comiendo o tomando algo. Nos referimos, por supuesto, a lo que hay en la mano o en la boca, no a lo que hay en la mesa o a lo que hay en un cuenco que uno va a comer en ese momento. No, es decir, hay que dejar esto claro, ¿no? Sí, claro, no es el concepto de abrazarse al plato en el momento Claro. que suena el adán y hasta no terminar el plato. No, se refiere a aquello que tiene en la mano, el bocado que tiene en la mano o el vaso que tiene en la mano. Sí, Ese es el concepto. de forma anecdótica te comentaré que hay quien piensa que es lo que tienes en la mesa, lo puedes acabar. Entonces se lo deja en la mesa hasta el mediodía y se lo va tomando. Es decir, no, esto no sería, ¿no? No. Siempre, Se refiere a lo que tiene en la boca, en la mano, en llevándose la boca o en la mano. la mano llevándose a la boca en ese momento. Uh-huh. Y en fin, ya que hemos hecho la pregunta, ¿no?, de cuándo se debe empezar el ayuno, ahora nos surge cuál es el momento exacto en el que se debe romper, en el que se debe dejar de ayunar y hacer el iftar, ¿no? Sí, exacto. De la misma manera, como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña claramente cuando comienza el ayuno, el profeta sallallahu alaihi wasallam también nos dice cuál es la metodología clara que debemos llevar para terminar el ayuno. En un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, una vez que llega la noche y el día desaparece y el sol se ha puesto, el ayunante debe romper su ayuno. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está hablando de dos lados opuestos del horizonte. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el disco del sol se ha escondido. Por ese lugar el día ha terminado. Y por el otro lado, evidentemente, la noche ha comenzado. Entonces, cuando eso ha sucedido, el musulmán debe inmediatamente cortar el ayuno. Y así como el profeta sallallahu alaihi wasallam permitió comer hasta el momento exacto en el que comienza el día, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es desayunar en el momento exacto en el que termina el día. Sería incluso recomendable el desayunar cuanto antes, ¿no? Es decir, una vez sonado el adán y una vez llegada la hora del Maghrib. Sí, en el momento en que se siente que, según el horario para cada ciudad, y esto es necesario ser prudente, es decir, a veces uno viaja de ciudad en ciudad y entre ciudades cercanas incluso suele haber minutos de diferencia entre una ciudad y otra para cortar el ayuno. Es decir, siempre que uno sepa en la ciudad donde está el horario que corresponde, y ya sea que escucha el adán o ingresa el minuto exacto, uno tiene el permiso de cortar el ayuno.
Y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam marca eso, marca no retrasar ni dejar pasar ni 5 ni 10 minutos para cortar el ayuno. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz que la umma, la nación islámica, va a estar en una situación de bondad, de bienestar, siempre que se apresuren a cortar el ayuno. Es decir, ni bien comienza el horario. Es decir, que no es bueno, no es parte de la sunna, ni es una buena señal retrasar mucho tiempo el desayuno cuando ya ha comenzado el Salat al-Maghrib. Y esto también nos marca una costumbre que tienen algunas personas que, si bien el dua del ayunante es escuchado durante todo el día y en el momento del desayuno es escuchado, algunas personas toman de todo el día el momento de la ruptura del ayuno para hacer su dua. Entonces, cuando sienten el adán del Maghrib, levantan sus manos y se pasan 5 minutos o 10 minutos haciendo dua en ese momento antes de cortar el ayuno. Y esa no es la sunna. La sunna es que ni bien uno percibe que se ha terminado el día según el horario, e incluso una narración, el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba viajando y cuando vio que el sol estaba por ocultarse, el profeta le pidió a sus compañeros de viaje que desmonten y prepararan el desayuno. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam miraba el horizonte y cuando el sol se había puesto completamente desde la perspectiva que estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, inmediatamente desayunó, pidió que le trajeran el desayuno. Y el sahabi estaba preocupado porque decía, mensajero de Allah, que se acaba de poner y todavía hay luz. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en esa situación le dijo, cuando el sol se ha puesto, ha terminado el día por ese lado y empieza a venir la noche por el otro, inmediatamente corten el ayuno. Y el sahabi que nos estaba narrando este hadith, y este hadith está en Sahih Muslim, dice, por Allah, que creo que si me hubiera subido y me hubiera puesto de pie sobre el camello y hubiera mirado en el horizonte, creo que hubiera visto el sol. Pero desde la perspectiva del profeta sallallahu alaihi wasallam, el día había terminado. Es decir, eso nos marca también de que no es bueno retrasar el desayuno y que al revés, la sunna es, ha terminado el día, desayunar. Pero por el otro lado uno tiene que tener precaución, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en su viaje nocturno, Allah le mostró imágenes del paraíso e imágenes del infierno. Entre las imágenes del infierno que Allah Azza wa Jalla le mostró al profeta, eran unas personas que les salía sangre por las comisuras de la boca, por los extremos de la boca. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó, ¿esos quiénes son? ¿Por qué están sufriendo ese castigo? Y le dijeron, esas son gente que se apresuran a desayunar antes del tiempo prescripto. Es decir, aquellas personas que están tan apuradas por desayunar que no importa si faltan unos minutos, ya quieren desayunar. Entonces el Islam es la moderación. Hacerlo en el momento exacto, eso es lo mejor, ni antes ni después. Pues con esta interesante reflexión acerca de la moderación en el Islam, ya que el Islam es la religión del punto medio, se termina nuestro tiempo. Como siempre, te agradecemos sinceramente tu aportación. Alhamdulillah, el gusto es mío, Ali, como siempre. Y a ustedes les espero en el siguiente programa de Ramadán Karim. No falten porque pasamos lista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.